Ok, ahí están sonriendo en las cámaras porque siempre quedan grabados, ¿oyeron? ¿Alguno ya pudo acceder o ha accedido a las clases ya grabadas? Las condiciones para asimilar la cultura. La licenciada pues habló mucho de la comunicación, lo social, hablamos del tema de la socialización, ¿verdad? Cómo se está dando en nuestros tiempos, los mecanismos que estamos utilizando, ¿verdad? Las virtualidades, las plataformas, las redes sociales, todo este tipo de temas que nos hacen socializar un poco de diferente manera, pero nos hacen socializar, ¿verdad? Vamos a continuar. El fundamento de la desigualdad entre las personas, el tema económico y lo social. Ese es un tema bastante controversial porque muchos no están de acuerdo en que hay clases sociales en nuestro país, otros no están de acuerdo en cuáles son las clases sociales, económicos sociales de nuestro país. Eh, la mayoría se reflejan injusticias de una, de una manera, eh, de una gran manera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros trabajamos y trabajamos, bueno, la clase trabajadora lo hacemos desde antes de los tiempos, casi, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que mande o siempre va a haber alguien que tenga más recursos. Este tipo de cosas marcan cada una cada una de nuestra historia, cada una de nuestras etapas, cada evolución. Esto existe desde antes de la época feudal. Algo muy marcado fue el señor feudal, nuestros impuestos, el tipo de intercambio que teníamos que dar. ¿Por qué teníamos que pagar un impuesto por algo que nosotros comercializábamos? ¿Por qué le teníamos que reportar a una persona si esa persona pues, no tenía mayor diferencia física e intelectual que nosotras? Sin embargo, nosotros seguimos así, es algo que nos han enseñado, es algo que hemos visto, es algo que hemos aprendido. Y es bastante importante saber cuál es la diferencia. El tema económico, como les decía, siempre va a haber alguien que tenga más. Eso es aquí, en China, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, por el tipo de recursos que manejan, ¿verdad? Cuando hablamos de la división económica social, hablamos también de la alienación, perdonen, se me traba un poquito la lengua, alienación o enajenación económica. Hablamos de que esto es un fenómeno producido por la división social del trabajo y las relaciones de propiedad privada. Consiste en la separación del producto del trabajo y la persona que lo produce. La clase trabajadora nuestra, nosotros, que somos la clase trabajadora, somos las personas que producimos los bienes o servicios. Hay una gran separación, así como lo ven en la imagen. Muy pocas personas, es más, la mayoría de veces es una o dos personas una o dos familias que se benefician de todo el trabajo del grupo dominado, ¿verdad? De todo el trabajo del grupo explotado y lo convierten en propiedades privadas. Por ejemplo, no podemos ingresar a un edificio de la zona 10 porque es propiedad privada. Ahí hay personas que son dueñas de ese edificio. Eh, entonces, necesitamos ciertos requisitos para entrar, ¿verdad? La enajenación económica se refiere a lo privado y lo que nosotros, eh, a lo que nosotros no podemos acceder porque pertenece a alguien más. Cuando hablamos de productos, también hablamos de servicios, ¿verdad? Nosotros pues no venimos y decimos, yo soy dueño de Tigo, por ejemplo. No podemos.
nosotros pertenecemos a la clase trabajadora, lamentablemente. Esto no quiere decir que algún día las cosas no cambien, pero así es nuestra situación en el país y a eso es a lo que nos referimos con enajenación económica, ¿verdad? Todo lo relacionado con lo que se produce para una o varias personas que representan la minoría en cuanto a un grupo determinado de personas, ¿verdad? Que es la mayoría. La eugenética. Hablamos de que la eugenética es la teoría del mejoramiento de la especie humana. La filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Vean esa imagen, habla de los cromosomas, ¿verdad? Eso es lo que nos constituye a nosotros como humanos, como personas únicas. No todas tienen la misma salud que nosotros, no todos tienen el mismo IQ que nosotros y no todos tienen la misma belleza que nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eugenética, hablamos de lo que nos heredaron nuestros padres, ¿verdad? Es una cadena, pero también hablamos que es una filosofía. ¿Por qué es una filosofía? Esto es bastante importante, porque habla de un mejoramiento de la especie humana. Por ejemplo, mi mamá es colocho. A mí me heredó el tipo de pelo también, que es colocho. Vengo y como no estoy conforme, según yo me voy a mejorar. Eh, si vengo y mi pelo me lo trato, ¿verdad? O bien, eh, para mí es mejor tener el pelo colocho porque me hace ver más bonita o viceversa, ¿verdad? Para mí es mejor tener el pelo liso, me hace ver más bonita. Cuando hablamos de rasgos hereditarios, recordemos por qué nosotros somos todos diferentes. Algunos somos parecidos, sin embargo, la mayoría es muy, muy diferente. Comparémonos con personas de otros países, ¿verdad? ¿Por qué los de Estados Unidos son blancos? ¿Por qué tienen por qué su pelo es claro? ¿Por qué tiene ojos claros? Porque la mayoría de nosotros tenemos nuestra tez oscura. ¿O por qué no puede ser, no, nuestro pelo no salió así canche como el de ellos, por ejemplo? ¿Verdad? Esos son rasgos hereditarios, parte de la eugenética que podríamos mencionar en este tema, ¿verdad? Y también hablamos de las formas. Dime, Magali. Licenciada, podríamos decir que la eugenética, por decirlo así, si yo nací colocha y me aliso el pelo, estoy aplicando la eugenética. Así es, porque son las formas de intervención manipuladas, ¿verdad? Eh, esa es una forma de tú cambiar sin necesidad de afectar tus genes. Por ejemplo, si yo quiero, a mí me gusta el pelo colocho, pero yo lo quiero tener liso, pero quiero que mis hijos sean colochos, por ejemplo. No estás afectando tus genes, pero sí estás afectando de una forma manipulada, ¿verdad? Es una intervención manipulada que en cualquier momento puede cambiar. Licenciada, entonces podríamos decir de que estamos cambiando nuestra apariencia, nuestro físico, sin Así dañar es, nuestros genes. así es. Cuando hablamos de genética, ¿verdad? Se refiere a, como decía en la clase anterior, de la sangre, de nuestros cromosomas, de por qué cambiamos tanto si se supone que estamos creados de lo mismo. Pero
en cuanto hablamos de rasgos hereditarios, no todo el mundo, y no me refiero también a una forma, de una forma física, también a una forma emocional. Digamos, hay personas que de una familia en específico, y es hereditario el carácter, por ejemplo, son más enojones que cualquier otro, o hay familias que son más, digámoslo así, más sensibles, hay familias que son más sociables, pero es por el tipo de herencia que se les da, ¿verdad? Y algunos dicen, no, pero eso no tiene nada que ver con los rasgos físicos. Es cierto, no tiene nada que ver con los rasgos físicos, pero sí son heredados, ¿verdad? Entonces, esto hay que tenerlo bastante en cuenta, eh, porque también hablamos de algunos métodos selectivos de humanos, ¿verdad? Es una forma de modificación a convenir para nosotros y de mejoramiento. ¿Ok? Cuando hablamos de las perspectivas del desarrollo de la humanidad, es bastante importante aclarar dos puntos, o estas se dividen en dos grupos. La biologista o biológica, perdón, y la social. Aquí hay dos clasificaciones a su vez, que dice que la biologista o biológica, el ser humano debe cambiar como parte de la adaptación al medio ambiente. Por ejemplo, si yo vengo y yo de la capital, yo estoy acostumbrado a un clima templado. Formatearon a un plazo de caca. Carlos, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Como les decía, yo soy de la capital, estoy acostumbrada a un clima templado. Vengo y me mudo a Shela o me mudo al Petén, donde son climas muy fríos. Eh, lo que va a hacer mi cuerpo, lo que voy a hacer yo es cubrir mi cuerpo, ¿verdad? Cambiar mi vestimenta, ya no blusitas de manga corta, tal vez blusas de manga larga, pero es una adaptación al medio ambiente en el que estamos viviendo. Es una adaptación al entorno que nos toca, ¿verdad? Y eso es algo que hemos tenido, bueno, los seres humanos desde que existimos, porque no nos quedamos, ay, tengo frío, me voy a quedar con frío siempre. Sino, si ya sé que el clima es frío, voy a llevar suéter. Esa es una adaptación clara al medio ambiente, ¿verdad? Y no solamente al medio ambiente, sino a las condiciones que nos rodean. Por ejemplo, si yo viene mi mamá, por ejemplo, y nos dice, mira, hoy para comer solo hay huevitos y frijoles. Yo no voy a decirle, bueno, entonces no como. Yo quiero un pan con jamón y salsa y mayonesa, y si no, no como. No, sino, imagínense si nos pusiéramos con esos moños, ¿qué tipo de adaptación podríamos tener? Es más, nos morimos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la adaptación de lo flexible que nosotros como ser humano podemos llegar a ser, como seres humanos. También el desarrollo del hombre está sujeto a cambios biológicos. Algo que hablábamos la clase anterior con la licenciada era este tema de la pandemia. Las personas que han nacido, los niños que han nacido ahorita en estos últimos 3 años prácticamente, ya tienen un cambio biológico que nosotros no tenemos. Nosotros no nacimos en la época de usar mascarilla, de no tocar a nadie, de evitar cualquier reunión, cuestiones así, ¿verdad? Y los niños, créanme que uno dice, ay, no, pobrecito, tal vez no trae esas defensas, pero gracias a Dios, ellos al ser adaptables, ¿verdad? A los cambios biológicos, ellos ya traen otro tipo de defensas, ya traen otra mentalidad. Un claro ejemplo es
Sí, dime, Yasmin. Yasmin. Bueno, como el claro ejemplo de los cambios biológicos también es este tema de por qué los niños ahora pueden agarrar una tablet, un teléfono, sin nada. Como uno tal vez, no sé si a ustedes les cuesta algo de la tablet, del teléfono, de la computadora, pero porque ellos traen otro chip, dice uno, ¿verdad? Pero es un cambio biológico que Dios te ayuda bien, ¿verdad? Es la nueva era, la tecnología está a la vanguardia, tienen que estar al pendiente de, se tienen que seguir capacitando, cuestiones así, ¿verdad? Que les ayudan a un mejor desarrollo. En el tema social, el ser humano y su desarrollo está sujeto al avance social. Imagínense que uno dice, pero ¿para qué me va a hacer socializar con el que voy a tener como humano? Solo pónganse a pensar. Yo no sé si ustedes ya han visto la mayoría o han leído algunas historias de personas que invirtieron en el proyecto de su vida solo por una reunión social. Claro, es el tema del creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Ese es un clarísimo ejemplo. Él les decía compañeros de garage. Invitó a compañeros de los cuales, bueno, 2 y él, dijeron que sí al proyecto de crear Facebook. Si esa reunión no hubiera existido, imagínense, o ellos no hubieran aceptado, imagínense, nosotros no podríamos ver a través del perfil de todo el mundo imágenes de los paisajes en vivos ahora que hacen, ¿verdad? Entonces es parte de la evolución, es parte de un avance, ¿verdad? Solo con el hecho de no haber asistido o no haber aceptado esa invitación, es muy probable que nunca se hubiera visto este cambio tan notorio en nuestra evolución como seres humanos. El desarrollo social determina la evolución de los seres humanos. Como les decía, avance y evolución no es lo mismo. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos avance, es, por ejemplo, nosotros ya tenemos empezado algo y vamos de a poco cambiando las cositas, cambiando las cositas. En algún proyecto, digamos, yo ya inicié un proyecto, pero estoy avanzando en el proyecto, ¿verdad? Y la evolución es el cambio radical, que va a marcar no solamente, no me va a marcar solamente a mí como persona, sino que va a marcar un antes y un después, ¿verdad? Son cambios bien importantes para que el desarrollo de los seres humanos sea para mejor. Aquí hay algo bien importante, que son los conceptos claves. De hecho, acá vamos a estar haciendo un mini repaso en cuanto a los temas que son un poquito controversiales, pero que sí necesitan bastante concentración, ¿ok? Antes hablábamos del aprendizaje como proceso de socialización. Yo no sé si ustedes sabían, pero todos tenemos una curva de aprendizaje diferente. Todo el mundo aprende de una manera distinta. Yo no aprendo de la misma manera que ustedes. Por ejemplo, yo aprendo en un 100% cuando yo le enseño a alguien más. Si yo sé que le estoy enseñando bien a la otra persona y la otra persona me comprende, yo ya aprendí. Yo ya llegué a mi curva de aprendizaje a lo más alto, ¿verdad? Entonces, puede ser que en algunas personas no sea así.
Puede ser que, mire, a mí no me gusta enseñar, pero yo sí lo entiendo, porque yo copié el concepto de varias veces. Entonces son diferentes tipos de aprendizaje que se dan. ¿Por qué en el proceso social o en el proceso de socialización? Porque la socialización es una base fundamental para poder aprender. Si a mí alguien, por ejemplo, ahorita, si a ustedes, yo no les estuviera recalcando conceptos, dando nuevas definiciones, definitivamente aquí no estaríamos aprendiendo nada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estamos socializando, aunque sea de manera virtual, pero lo estamos haciendo. Tal vez no es una socialización como nosotros quisiéramos o como estamos acostumbrados, pero nos tenemos que adaptar. Es parte de nuestro proceso de aprendizaje, adaptarnos a las situaciones, a las condiciones, al medio ambiente y aún así poder poner en práctica nuestros conocimientos, ya sea en una situación de la vida, del trabajo, en nuestras relaciones, o bien tener algún conocimiento, adquirir algún conocimiento mayor al que tenemos, ¿verdad? Conforme a esas experiencias. Hablamos de la socialización, que es la forma en que los seres humanos desde pequeños aprenden a ser miembros adultos de su sociedad. Además de la familia y la comunidad, la escuela es otra instancia que ha sido introducida en muchas culturas a través del contacto con Occidente y que tiene un papel importante en el proceso de socialización. Ejemplo, en las comunidades mayas se enseña a los niños de acuerdo a su nahual. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de, perdón, lesbia, ¿quieres que regrese a qué diapositiva? ¿Qué es la que no se ve? Que no se veía. ¿Será que era la de socialización? La de socialización sí se ve, compañero, por favor. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Sí, licenciada. Ok. Lesbia, ¿cuál es la que no se ve para ya sea regresar o... Muy buenas tardes, perdón de la molestia. No, porque fíjese que la voy copiando cada una, pero se me hizo chiquita, entonces ya no la puedo, o cuando la copio ya no lo leo al Word, lo que voy pegando. Pero es esta, la de socialización. Ajá, pero se hizo chiquitita, no sé, si se veía un poco más grande. Ok, voy a volver a... Entonces, solo yo tal vez, perdonen. No sé. ¿Los demás también la ven así? Licenciada, yo la veo Normal. sí, Normal. normal. No, licenciada, está en tamaño grande. Sí. Ah, perdón, Tal vez porque está en teléfono. Está de tamaño normal. gracias, perdón. No, no te preocupes, Lesbia. Tal vez puedes girar tu pantalla, tal vez es del teléfono, para que la puedas ver mejor. Si no, no te preocupes o no se preocupen. De hecho, las voy a estar subiendo a Classroom, entonces enfóquense tal vez un poquito más en entender y así quieren copiar, yo hoy mismo las estoy subiendo a Classroom, ¿verdad? No hay ningún problema. Gracias, perdón por la interrupción. No, no hay problema, les di con gusto. Como les estaba preguntando, sí, les estaba preguntando que si alguno de ustedes tiene o ha tenido la oportunidad o conoce el tema del Nahual. Sí, Adrián, ¿nos podría compartir un poquito? Sí, fíjese que en una clase de básicos nos mostró los nahuales en Cachiquel y esos nahuales era conste a nuestro mes que nacimos y así nos íbamos y nos iba una tarea. Bueno, ustedes investiguen qué es un nahual según su mes de nacimiento y así nos íbamos. Unos estaban el tigre, estaba el mono, estaba el tucán, así se iba. Ok, muy amable, Adrián. ¿Alguien más? Sí.
Igual en una clase de Ok. Eh, productividad, creo yo. Nos enseñaron todo de los ok. nahuales. ¿Y tú qué eres? Me recuerdo que era el lagarto. Ese era. Lagarto. Sí. Ah, ¿y qué tenía de especial? O sea, yo lo que quiero saber es, por ejemplo, tú te digas, sí, 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 em, sí se relaciona conmigo porque, no sé, hay alguna cualidad en especial, por ejemplo. Sí, básicamente que son ordenados y que son difíciles. Pero sí, Okay. cuando se lee, uno como que se va Se identificando. identifica. Se Ujú. identifica. Okay. José, cuéntame. Sí, casi como a mí que en una expedición que hicimos de grado, cuando yo estaba en cuarto perito, eh, fuimos a Iximché y ahí nos dijeron todo eso de los nahuales, me explicaron todo eso e incluso me dijeron cuál es el mío. Yo que me recuerdo creo que era Lish, que estaba conectado con la madre tierra, era el animal espiritual, el murciélago, y que me tenía que alejar mucho de, me dijeron que me tenía que alejar mucho del licor y de las mujeres y que me tenía que acercar más a Dios, que dependiendo así va a ser mi camino espiritual. Precisamente por ser del camino espiritual, tendrías que tener todas esas tentaciones, por un lado. De hecho, quería saber, sí, yo he oído mucho de los nahuales, sin embargo, no he tenido la oportunidad, una vivencia propia, ¿verdad? Entonces, quería saber si se identificaban, qué era lo que, cómo lo podíamos relacionar a la socialización. Y como dice Ariana, ordenados y difíciles, pero conocen, se identifican, ya saben cómo es. Sí, dime, Yasmin. Y luego Henry. Sí, disculpe, licenciada, la anterior es que no sé qué pasó con el micrófono. Pero con respecto a los nahuales y la socialización es que se dice de que también ciertas personas que tienen ciertos nahuales por sus circunstancias digamos, cómo se desenvuelven, ¿verdad? No se llevan muy bien. Y hay personas que resultan llevarse mejor, hay tipos de personas que se inclinan más hacia la naturalidad, la espiritualidad, y hay personas que son más lejanas a ello. También tuve la oportunidad de saber cuál era mi nahual, solo que yo me llevé la sorpresa de que tenía 2 animales espirituales. Entonces, de que era la serpiente y el quetzal. Entonces, es curioso porque también soy Géminis, entonces en todo me salió doble. Y también se refiere a la dualidad que puede tener una persona, de que puede ser muy estricta, muy responsable y también con todos los defectos que conlleva ser ese tipo de persona y también un tipo de persona liberal. Entonces los nahuales también como que van identificando a la persona en ciertas características y así se relaciona con esas personas. Gracias, muy amable, Yasmin. Dime, Henry. Yo recuerdo cuando aprendí los nahuales. Uh-huh. Ufale, fue cuando comenzó todo, porque yo recuerdo que antes no existía esta clase. Uh-huh. Lo implementaron. Y tenía que ir al colegio tipo 1:30, porque a la 1 ya me iba a la casa. Uh-huh. Y a veces se quedaban un montón. Y ahí aprendí mi nahual, que era el escorpión. Y a una parte que aún me acuerdo es que tienen una gran memoria y nunca se olvidan de nada. Eso es verdad, porque yo nunca me olvido de nada, ni lo bueno ni lo malo. Aún tengo recuerdos de lo bueno de niñez y lo malo de ambos lados tengo. Nunca se me olvida nada y cuando escuché eso dije, interesante. Ok, muy amable, Henry, gracias por tu comentario. Dime, Catherine.
Sí, así como dijo mi compañera Jasmine, hay fortalezas y debilidades, pero lo curioso es que uno decide qué fortalecer, es decir, por lo menos en mi Nahual dice que puedo ser una persona muy sincera, entonces lo que yo decido, por ejemplo, ay, hoy le voy a decir lo bonita que está mi mamá porque hoy se ve muy bonita o hoy no voy a decir mentiras o algo por el estilo. O sea, es como el libre albedrío de elegir las fortalezas que uno tiene y de verdad uno se identifica con todo eso. Entonces, eso es lo curioso porque a uno le explican que uno puede fortalecer lo que pues uno quiera. Pero sí es muy bonito. Ok, gracias, Catherine. Fíjense que cada uno de los... dime, José. Disculpe, Lick, otra cosa que se me vino a la mente es que a mí me habían dicho de que dependiendo del nahual, y también como decía la compañera, digamos, del signo del zodiaco y todo eso, así podría ser en los campos que mejor nos desempeñáramos en el área laboral. Por ejemplo, el mío que era Lish, que era de la madre tierra, me dijeron de que podría trabajar más en lo que se refería a trabajo de campo, cosas así, que ese era mi ámbito en mayor, o sea que me era mejor trabajar en campo, que ahí me podía desempeñar mejor. Ok, gracias, José. De hecho, a ese punto iba precisamente. Imagínense, en las comunidades mayas, dice aquí, ¿verdad? Que a los niños, o sea, se les enseña en qué son buenos, sus debilidades, sus fortalezas, en qué trabajos o en qué cargos se pueden desempeñar, y eso es algo bastante importante. Imagínense, yo conocí a una persona que de niño siempre era precavido, minucioso, hasta en la manera en que se lavaba las manos, cómo ordenaba sus cosas, cómo aprendía las cosas. Y él ahora, él tiene un trabajo de seguros. Y fíjense que no es por nada, pero él subió de puesto súper rápido por su manera de ser. Entonces, parte de la socialización es eso, parte de ser miembros de la sociedad es eso, precisamente, saber en qué somos buenos y en qué pues precisamente no vamos a funcionar, ¿verdad? Es bastante importante por eso el proceso de socialización. Sin embargo, siempre hay excepciones porque, como dice José, ¿verdad? A él le hubieran dicho que es bueno en la agricultura, en trabajos de campo y cuestiones así, por la relación que le decía su nahual, ¿verdad? Sin embargo, tal vez él se dedicó, no sé, a otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero también le va bien, o sea, es parte de la adaptación que nosotros tenemos ya en la sociedad, porque una cosa es aprender la teoría, una cosa es ver las cosas, pero es totalmente diferente en la práctica. Y algunas veces no lo tenemos claro y es cuando vamos a dar el ranazo ahí en pleno trabajo, ¿verdad? Algunas veces. Entonces, uno dice, ay, no, si esto es fácil, pero siempre hay que prepararnos bien con este tipo de cosas, porque la mayoría no es lo que aprendimos, o tal vez es mucho mejor de lo que sabemos, o tal vez no son las mismas expectativas las que tenemos, ¿verdad? Entonces, en el proceso de socialización afectan muchos factores, sin embargo, no decir que no es una de las bases fundamentales para que nosotros nos desarrollemos como seres humanos. Uy. Hablando de desarrollarnos como seres humanos, el relativismo cultural es bastante bonito este tema. Este concepto es uno de los que, al menos del tema de la cultura, el hombre y la cultura es uno de los que más me gusta. Nosotros pues ya habíamos visto el etnocentrismo
Sin embargo, este dice que es contrario al etnocentrismo y se refiere al reconocimiento de que hay distintas culturas, cada una con su visión del mundo, con sus costumbres, valores y creencias. Una actitud relativista implica respetar las diferencias y no imponer los criterios propios a los demás. Este es uno de los temas que, como les decía, que más nos gusta impartir porque, al menos en la primera unidad, porque uno de los claros ejemplos, yo no sé si ustedes han visto, bueno, sí han visto TikTok definitivamente. Hay una pareja de esposos que ella es brasileña, creo yo, no estoy muy segura, pero habla portugués. Ella es brasileña y el esposo, ella se casó con un japonés, con un chino, perdón, Japón y China no es lo mismo. Ella se casó con un chino, tienen un hijo de 4 o 5 años. Ella habla portugués, habla chino, habla español y habla un poco de francés. El esposo habla los mismos idiomas y el niño entiende y contesta en el idioma que ellos le hablen. Entonces, un claro ejemplo de relativismo cultural es ellos que aceptaron la cultura de la otra persona, la hicieron suya porque tienen costumbres, imparten al niño costumbres chinas, costumbres brasileñas, costumbres españolas, y de hecho su círculo de amigos también, ellos ya saben cómo es la pareja de esposos. Él le habla chino, ella le responde en portugués y ellos así hablan de lo más normal, como que estuvieran hablando en el mismo idioma. Y esto es parte del relativismo cultural, hacer nuestras las culturas de las diferentes personas, o tal vez algunas veces no es tan necesario hacerlas nuestras, sino respetarlas. Se han dado muchos conflictos porque no se tiene un relativismo cultural, no se tiene un respeto por las demás culturas, y en base a este respeto por las demás culturas vienen los demás temas, ¿verdad? Uno muy claro y muy marcado desde que inició ha sido el racismo. ¿Cuántos casos no se han dado de, miren, mataron a un policía blanco, mató a un hombre de color por pensar que iba a saltar y el muchacho tal vez a comprar pan iba, ¿verdad? O al supermercado. Entonces, el racismo existe en todos los estratos, eso así es. No va a importar cuánto dinero tenga alguien de color, la mayoría de blancos siempre lo van a ver así como, ay, miren de ese color. No sé si alguno de ustedes, aquí como dice Dave Smith, son las doctrinas o creencias en la superioridad racial, incluyendo la creencia de que la raza determina la inteligencia, las características culturales y los atributos morales. Yo tenía una amiga que su tez era blanca, era clara, y ella solo miraba a una persona de tez obscura y ya era un pánico. Una vez yo le pregunté si le había pasado algo, pero me dijo que no, que había escuchado muchas historias, que personalmente no había vivido nada, pero tampoco lo quería vivir, entonces ella prefería evitar muchas cosas. Yo no sé si, y hay muchos casos, muchas películas, muchas historias de esto. El racismo es algo tan marcado en nuestra sociedad de todos los días. Yo no sé si alguno de ustedes les ha pasado, lo han visto en algún caso cercano, han visto películas. Por ejemplo, hay una película de El entrenador Carter,
No sé si alguien ya la vio. Pero se trata mucho del racismo. Hablan mucho del racismo y algo que hablan también es la inteligencia de las personas de color. Porque este entrenador es de baloncesto, pero hizo que su equipo no solamente se interesara por el deporte en lo físico, sino también en lo intelectual. Mejoró sus promedios, los ayudó a ser mejores personas, los ayudó a respetarse entre sí, porque hasta ellos mismos cometían racismo, o sea, entre ellos se decían, hola negro, ¿cómo estás? O cuestiones así, entonces él decía, no, ¿por qué se tratan así? ¿Por qué no hay un respeto? Entonces vino y el racismo es una de las cosas más marcadas en la sociedad en este momento, y porque es un tema de bastante debate, de bastante cuidado, porque es bastante controversial. Dime, Magali. Eso es cierto, licenciada, porque de hecho en Estados Unidos no solo es el color de la tez, sino es de dónde proviene, porque por ejemplo, muy bien, si bien es cierto, los blancos de allá discriminan a la raza oscura, raza negra, ellos, a nosotros como latinos, nos discriminan, o sea, nos ven como inferiores, ¿verdad? Y así cada quien, y dentro de los latinos, es increíble cómo se marca que, por ejemplo, el mexicano se siente superior al guatemalteco, el guatemalteco superior al hondureño, y si nos vamos. Así es. En la clase pasada hablábamos de la cultura maya, de las lenguas mayas. Hablábamos varios temas, pero un compañero nos decía, miren, yo me considero indígena maya. Para mí es muy importante mi cultura, para mí son muy importantes mis lenguas. Yo siempre las he demostrado, yo siempre he puesto en alto este tipo de dotes. Pero dice, yo ya me di cuenta de que hay lo peor para un indígena es otro indígena. Porque dice que alguien de su misma comunidad lo discriminaba, lo hacía sentir mal, y eso que eran de la misma comunidad. Miren, hay tantas cosas que se dan, y no solamente en la cultura indígena, hay tantas cosas que se dan. De hecho, hay una escena de la película de Tarzán, cuando la tía Cala, que es una monita, agarra a Tarzán y todos lo están discriminando porque él es humano, porque él es diferente, porque no puede escalar árboles, perdón, no se dice escalar, se dice trepar, no puede trepar árboles. Y entonces ella le dice, ¿qué sientes aquí? ¿Qué es lo que sientes aquí? Entonces él le dice un corazón. Y entonces ella le muestra que también tiene un corazón y dice, ¿ves? No somos diferentes. Y así, lamentablemente, nosotros no podemos, bueno, la mayoría de seres humanos no pueden entender eso, que somos totalmente iguales, tenemos un corazón, tenemos casi que los mismos dotes físicos, tenemos nuestras extremidades, y algunos que no lo tienen hasta son superiores a los que sí lo tienen, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han topado con algún caso de discapacidad y son mucho mejores en algunas cosas que nosotros no, pues. Hay algunas personas, de hecho, hay varias personas que practican algún deporte con alguna discapacidad y son mejores. Imagínense, hay un muchacho que corre no tiene sus 2 pies, pero tiene prótesis. Y él corre distancias súper largas y etcétera, etcétera. Y yo que tengo mis pies, yo no me animo a correr unos 5 kilómetros, me muero ahí, saber qué me pasa, tráiganme una coca.
o algo, ¿verdad? Entonces, es parte de la discriminación, es parte del racismo. Lawrence dice, muy buena película, sí, es muy buena. Yo les recomiendo, hay muy buenas películas. Hablando de este tema, hay muy buenas películas. El entrenador Carter, está Talentos Ocultos, esa es muy buena, yo no sé si ustedes la han visto, pero se las recomiendo. Pablo, dime. No, solo Lick para decirle que la película de Carter se llama Juego de Honor. Perdón. Juego de Honor, oye, me decía. Recomendando películas. Pero son muy buenas que fomentan este tipo de conceptos. Gracias, Pablo, muy amable. Ya vieron el tema de las, como les comenté, les adelantaba un poquito el tema de la discriminación. Eduardo, dime. Sí, Lick, ¿será que puede regresar una a la diapositiva de racismo, una anterior? Ok. Es que se me trabó y no sé si pasó más. No tienes problema. Capturé. Me avisas. No, solo si puede pasar una antes. ¿Esta? No, sí, voy bien en el orden, gracias. Ok. No hay pena. Hablábamos un poquito de la discriminación, pero aquí hay un concepto, ¿verdad? Seymour Moore, también el mismo de antes, define a la discriminación como el tratamiento diferencial de las personas de acuerdo con su clasificación como miembros de categorías particulares, tales como la raza, como el sexo, como la edad, la clase social, etc. Según Rose, hay 3 formas de discriminación: la política, la ideológica y la racista. Que una de las 3, pues ya la tocamos anteriormente. Nos falta la política y la ideológica. La política se comenta como se basa en el aprovechamiento del monopolio del poder ejercido para explotar al grupo dominado. Este es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un monopolio. Siempre va a haber un monopolio. Siempre va a existir el tema de él va a tener más y voy a trabajar para él. Como hablábamos de la época feudal anteriormente o al principio de la clase, desde ahí, desde antes de la época feudal viene eso, ¿verdad? Marilyn, también está el de Historias Cruzadas, Criadas y Señoras. Esa es muy buena también, la de Historias Cruzadas, es muy buena, recomendada, apúntenlas ahí. Como les decía, el tema de la política, porque la mayoría de leyes amparan al monopolio, lamentablemente. ¿Por qué creen que existe un código de trabajo en la que los patronos siempre, la mayoría de veces deciden, en las que ellos pueden determinar si nos pagan o no, en las que hay restricciones? Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero si ustedes renuncian a un trabajo, el patrono puede determinar si solo les da el 50% o si no les da nada, o si solo les da los de sus vacaciones, y no va en contra, la ley no va en contra de él, pues. Entonces, son temas de discriminación político porque nosotros, imagínense, hay algunas personas que trabajan 10, 15, 25, 30 años en una empresa, y si renuncian, la mayoría dice, bueno, solo sus vacaciones y nada más, porque usted decidió renunciar, usted pierde el derecho. Bueno, y hay algunos casos en los que la persona es despedida y solo le dan el 50% de la liquidación. Entonces, son temas bastante delicados porque el grupo explotado, el grupo dominado que somos nosotros, no podemos irnos en contra de las leyes, lamentablemente. Es por eso es que algunas veces hay manifestaciones, hay conflictos, porque como no se resuelve por las leyes, se tiene que resolver de otra manera, ¿verdad?
pero a veces no es la correcta, ¿verdad? A veces tendrían las leyes que apoyarnos a nosotros, pero si eso fuera así, imagínense qué caos para el monopolio. El monopolio se opondría, compraría gente, es ese tipo de cosas que lamentablemente nosotros no podemos evitar, ¿verdad? El tipo de discriminación ideológica que se realiza a través de las ideas. Aquí hay un ejemplo bien claro. Por ejemplo, el tema del feminismo y el machismo. Como él es hombre, él tiene que trabajar. Yo no trabajo, yo me quedo en la casa. Como ella es mujer, ella tiene que cocinar, lavar, cuidar a los niños. Solo sirve para tener hijos. Es una idea que discrimina a la gente de maneras notables, prácticamente que es por ese tipo de ideas que las personas o nuestra sociedad está como está, ¿verdad? Porque hay tantas mujeres que van en contra del machismo, porque hay tantos hombres que van en contra del feminismo y viceversa, ¿verdad? No importa qué tipo de vivencias tienen ellos, pero como ya es una idea, a mí los hombres, por ejemplo, que yo diga, a mí los hombres me caen mal porque por ser quienes trabajan, piensan que se les tiene que consentir de todo. Es una idea que tal vez la oí, tal vez mi mamá me dijo, mira, no le estés aguantando nada a ese hombre, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, es un tipo de discriminación muy grande y que sí ha estado dando de qué hablar, ha estado cambiando nuestra sociedad en los últimos años. Tantas protestas, tantas muertes, tantos casos que nosotros pues tal vez se podrían haber evitado de alguna manera, ¿verdad? No sé si hasta aquí todo claro. ¿Sí? Sí, listo, claro. Sí, licenciada. Claro. Ok, permítame, solo le pongo el cargador a este. Ahí está. Ahora sí. La interculturalidad. Hablemos desde una perspectiva étnica, como respeto y armonía entre diferentes culturas. Aquí también se habla del relativismo cultural, que era lo que hablábamos anteriormente. ¿Por qué si yo tengo una cultura diferente a la de mi esposo, a la de mi amigo, a la de mi compañero, por qué yo voy a venir a faltarles al respeto de una manera que no se debe de hacer? Si ellos consideran que pararse en una alfombra ellos me invitan a su casa y ellos se consideran que pararse en una alfombra con zapatos es de mala educación, porque yo voy a llegar a hacer pleito por eso. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no mantener ese tipo de armonía entre culturas? ¿Por qué no apoyar a las personas que nos están abriendo las puertas, ¿verdad? No solo de su vida, de su hogar, sino también de su cultura, porque imagínense conocer varias culturas es importante para enriquecer nuestro comportamiento. Siempre veámosle lo positivo. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que es japonés y como les digo, yo sé que a él no le gusta que yo me pare en su alfombra con zapatos, voy a venir yo y tal vez me topo con un jefe que también es japonés y hay una reunión en su casa y yo sé que a los japoneses no les gusta que me pare en sus alfombras con zapatos, vengo yo y me quito los zapatos. Y créanme que ese es un cambio notable.
para las personas, porque las personas ya no te reciben así como una persona común, sino que te reciben de una distinta manera. No siempre lo hagamos por hacer sentir a nosotros, sino también en el tema de apoyar a las demás culturas. Porque si ellos nos están abriendo las puertas o si ellos están ayudándonos a crecer, ¿por qué no podríamos ser recíprocos en el respeto, verdad? Y desde una perspectiva política, son cambios estructurales que el partido con equidad entre los diferentes pueblos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vivencia de cerca o ha oído este tipo de poder entre los pueblos. Las diferentes, por ejemplo, la cultura o el pueblo Xinca tiene una manera de liderar, tiene diferentes costumbres, diferentes culturas, que una comunidad, un pueblo maya, definitivamente. Pero si, por ejemplo, vengo yo, que estoy gobernando ahorita, de la cultura del pueblo maya, estoy gobernando ahorita los primeros 6 meses del año y después se lo dejo a la comunidad xinca, esa es una interculturalidad política y que está siendo respetada y está siendo de una manera equitativa. Porque se están aprendiendo 2 tipos de culturas, 2 tipos de poder y 2 tipos de pueblos con tradiciones totalmente diferentes. Se están aprendiendo de la misma manera, se están aprendiendo con el mismo respeto y hay una armonía de poder, ¿verdad? Y algunas veces, no les digo que esto pasa siempre, porque yo realmente no sé cómo pasa, pero es un ejemplo para que ustedes puedan entender cuando hablan de una perspectiva política en el tema de la interculturalidad, ¿verdad? Porque se da de dentro hacia afuera, ¿ok? Nosotros en la capital pues no estamos muy arraigados a este tema, sin embargo hay una importancia significativa que nosotros lo sepamos, porque es parte de nuestro país, de nuestra historia y más que todo, siempre hay que conocer un poquito de todos ustedes. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero cuando uno habla con personas mayores o de otros departamentos y ellos tocan algún tema, tú ya sabes o tú tienes algún comentario de ese tema o puedes darle un aporte a su conversación y hacer como más armonioso ese tipo de comunicación, ¿verdad? Okay. Y hablamos al principio, como les dije, estos son temas claves para el examen, para que ustedes puedan desarrollar y entender bastante estos temas que algunas veces tienden a confundir. Por ejemplo, si yo les hablo de algo tan simple como es el relativismo cultural, ¿será que es lo mismo con la interculturalidad? A ver, tal vez alguien me entendió por ahí. El relativismo cultural, ¿será que tiene que ver, tiene relación o es diferente totalmente a la interculturalidad? Dime, Adrián. Sí, entendimos que el relativismo cultural es todo eso que se refiere al reconocimiento de que hay distintas culturas y cada una tiene su visión y sus costumbres. Y la interculturalidad es toda aquella que debemos de respetarla. Usted puso el ejemplo de
Si uno no le agrada ciertas cosas porque su cultura es así, hay que respetarlas para que haya una armonía y para que sea una equidad entre las diferentes culturas. Ok, gracias, Adrián. Sí, de hecho, así es. No son los mismos conceptos, pero están muy relacionados. ¿Ok? Entonces, si a mí me dan la definición de interculturalidad étnica y también me dan la definición de relativismo, hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando, es cierto, las dos se tienen que respetar, podemos o no compartirlas, ¿ok? Pero si me hablan de relativismo cultural, ¿verdad? Que era el respeto a las vamos a regresar a ese para que quede un poquito más claro. Cuando hablamos de relativismo cultural, dice, es lo contrario al etnocentrismo. Acá solo estamos reconociendo de que hay distintas culturas, de que todas las personas pueden hacer una cosa de manera diferente, de acuerdo a sus costumbres, valores y creencias. Sin embargo, en el relativismo cultural no es fundamental compartirla. Porque aquí dice, una actitud relativista implica respetar las diferencias y no imponer criterios. Sin embargo, cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de una equidad de poder, hablamos de compartir tradiciones y culturas, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que una la compartimos y la promulgamos y la otra no lo hacemos, solo reconocemos las diferentes. Dime, Lawrence, creo que es. Sí, sí. Es que solo algo de lo que entiendo de ahí es la diferencia entre entender y comprender. Entender es tener una idea de un concepto. Comprender es actuar en consecuencia. Es eso, ¿no? Exactamente. Exactamente, Lawrence. En resumidas cuentas, eso es. Lo bueno es que sí la están entendiendo. Porque, como les digo, algunas veces en el examen posiblemente nos confunden los conceptos, pero siempre vamos a encontrar una diferencia. Entonces, si realmente lo comprendemos, vamos a poder seleccionar el concepto correcto. Dime, Magali. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir cuál es la diferencia del intercultural? Que no escuché bien. Sí, ok. Como decía Lawrence, tal vez así me lo entiendes un poquito mejor. De entender y comprender. Entender es reconocer que hay distintas culturas, ¿verdad? Que esto se refiere al relativismo cultural, ¿verdad? Solo entender que hay distintas culturas. Y la interculturalidad es comprender porque vivimos en carne propia, por decirlo así. Las otras costumbres, las vamos a compartir, los valores, las creencias, por qué se hacen así, ¿verdad? A cambio, en el relativismo no estamos imponiendo nada. En la interculturalidad no es que impongamos, pero estamos aprendiendo en base a la vivencia propia. ¿Ok? No sé si ahí sí me... Gracias, sí, gracias. Ok. Entonces, volvamos al fundamento de la desigualdad entre las personas. Hablamos de los estratos socioeconómicos, hablamos de la alienación, perdón que se me complica este nombre, o enajenación económica, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Lamentablemente lo más importante es reconocer que hay un monopolio, reconocer que hay una división social de trabajo, reconocer que las relaciones no son equitativas, que hay una gran separación entre los que hacen el trabajo
el grupo dominado, este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es bastante importante reconocer y comprender este tipo de conceptos, porque sí nos van a ayudar a lo largo de los primeros semestres, ¿oyeron? Esto sí ayuda un montón en los primeros semestres. La eugenética, teoría del mejoramiento de la especie humana. O sea, son conceptos que no se pierden. Yo no sé si habían ustedes oído de la eugenética, pero ahora que ya la oyeron, pueden seguir investigando para comprenderla mejor. Como dice aquí, hay métodos selectivos de eurogenética, hay métodos selectivos de intervención manipulada. Este tipo de cosas, pues definitivamente uno se queda con la intriga. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí al menos me da intriga. Sí, pues sí, hay muchas maneras de manipular, por ejemplo, mi físico. Por ejemplo, imagínense, ser más saludable. Es cierto, para ser más saludable, pues algunas veces solo es de hacer ejercicio y comer bien. Pero hay otros métodos. No necesariamente tengo que salir a correr a las 5 de la mañana y 5 a 8 kilómetros todos los días, ¿verdad? Sino que hay otros métodos. El desarrollo humano definitivamente es uno de los temas que no solamente nos están apoyando en conocer la evolución de la humanidad, de los seres humanos, sino que nos hacen concientizar, ¿verdad? Nuestra adaptabilidad como seres humanos, nuestros cambios biológicos, nuestros avances sociales y nuestra evolución, ¿verdad? Y pues aquí terminamos con la presentación. De momento voy a dejar de grabar.